Actualidad, Ángeles Villacastín nos acompaña, periodista, bienvenida. ¿Cómo Buenos estás? días, encantada de estar aquí como Un siempre. placer, como siempre. Verónica Fernández, compañera de la redacción y periodista, bienvenidas. Bueno, hoy se celebra, pero no vamos a decir la palabra se celebra, sino que hoy hablamos de acoso escolar. Leía yo esta mañana que en España hay casi un 10% de niños que asegura haber recibido algún tipo de acoso alguna vez en su vida. Entonces, hoy tenemos que hablar del sufrimiento de esas criaturas que sufren acoso escolar. No hablamos de celebración, sino de contar quiénes sufren acoso escolar. ¿Y quién está al otro lado del teléfono? Pues una de las personas que más sabe de acoso escolar en este país, que es Iñaki Piñuel. Buenos días, Iñaki. Buenos días, Iñaki. Sí, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Y las cifras hablan por sí solas, pero ¿podemos decir que cada día aumenta el acoso escolar en nuestro país? Bueno, estas cifras realmente son cifras, yo creo que bastante minimizadas sobre el total del problema, que es mucho mayor. Estamos hablando, cuando aplicamos test baremados y fiabilizados, de una cuarta parte del alumnado entre 7 y 17 años que reporta ser habitualmente víctima de conductas de acoso y violencia escolar. Estamos hablando, por tanto, de un perfil minoritario, un 24% es una minoría, pero no es esa minoría que algunos quieren presentar como casos aislados o casos residuales. La experiencia de ser acosado es en el colegio, en este momento en España, una experiencia bastante común. Los adultos que estén escuchando y viendo esta emisión se acordarán de que muchos o casi todos ellos en algún momento de su vida escolar han atravesado por periodos donde fueron víctimas de este problema. Por tanto, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de una experiencia terrible que genera en los niños cada vez más situaciones de daño, de problemas de concentración, problemas de ansiedad, en muchos casos cuadros de estrés postraumático y que compromete la salud de estos escolares. Iñaki, y la pregunta que nos hacemos todos hoy, los que somos padres y los que no lo sean, o tenemos a algún hijo en edad escolar, ¿qué está fallando, Iñaki? Bueno, falla todo, falla el hecho de que todavía, a día de hoy, después de muchos años de divulgar este problema, gracias a Dios hoy hay un discurso mediático que no existía hace 15 años cuando yo empecé a hablar de esto, pero todavía lo que falla es que el sistema escolar, el sistema educativo, sigue negando esta realidad y adopta una posición defensiva por una sola sencilla razón, y es porque no saben qué hacer con el problema. Entonces, ante el no saber qué hacer, se prefiere que la víctima se termine marchando del centro, se prefiere atacar a la familia de la víctima y no se adoptan las medidas que sabemos son eficaces, que son medir en cada aula la existencia de estos niños, detectarlos a tiempo, establecer protocolos, no protocolos antiacoso, sino protocolos de prevención del acoso, que son los únicos que detienen antes de empezar el proceso de victimización. Y esto, como no se hace, pues el proceso de victimización avanza y se convierte para muchos casos en irreversible, porque ya no queda más que, para salvar muchas veces la vida, la integridad de ese alumno, es sacarlo del centro donde está sufriendo esto. Precisamente, buenos días, Iñaki, soy Ángeles Villacastín. Esto que acaba de decir usted es una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, porque también es una recomendación que usted hace, creo, porque también además es experto en Moving, el que se tengan que ir la gente de los trabajos o se tengan que ir los niños de los colegios. Pero esto también es traumático para el niño, Así ¿no? Es injusto, es traumático, pero... Y es además la manifestación del fracaso del sistema escolar en contener estas conductas. Fijaos una cosa, no solamente es una mala noticia para la víctima, que lo es, por supuesto, en primer término, sino que esos niños que acosan, que participan en el acoso, ven en esa conducta impune un reforzamiento que hace que en día de mañana, en lugar de cesar, se van a producir otros procesos de victimización porque no se ha contenido el primero. De alguna manera, los acosadores reciben el mensaje del sistema escolar de que no pasa nada, de que sale gratis, y esos acosadores hoy escolares, tú muy bien has relatado otro problema primo hermano del bullying, el mobbing, el acoso laboral, son los futuros maltratadores domésticos, son los futuros acosadores laborales que se han entrenado, se han especializado durante años de impunidad en el entorno escolar. Y otra cosa que le voy a decir, hace poco una familia que ha sido su hija, bueno, la acosaron y precisamente las dos niñas, la sentencia ha sido favorable y la pobre acosada no ha sido. Esto también influye, es decir, también tenemos que educar aquí a los jueces, a los profesores, a todo el mundo, igual que ocurre en el maltrato contra la violencia machista. Claro, porque las sentencias, es cierto que la judicialización no es una solución.
La solución al acoso escolar es que los centros escolares se metan de verdad, en serio, a medir, a evaluar, lo mismo que evaluamos en los niños capacidades, inteligencia, personalidad, se puede medir el acoso escolar en sus primeras fases. Pero claro, medir significa darnos cuenta que tenemos un problema mucho más grande del que imaginábamos y que no sabemos qué hacer ante él y por eso se prefiere no mirar. Ese síndrome de negación de los centros escolares es el que condena a miles y miles de niños a tener que judicializar su situación, a familias que viven en la quiebra, porque una familia que tiene un hijo con acoso es toda una familia que es víctima, los hermanos, los padres, etcétera. Y esa situación, que es responsabilidad del centro escolar de intervenir y de detener a tiempo, se pasa al juez sabiendo que los jueces son muy reacios a condenar porque son menores, las fiscalías no quieren saber nada, no hay formación suficiente tampoco en los jueces ni en los fiscales para entender que esto no es un problema menor entre niños, no hay formación para entender que la mayoría del bullying, del acoso escolar, son conductas de violencia psicológica y social, no tanto física, sino arrinconamiento, hacer la vida imposible, burlarse de, hostigar de mil maneras, que hace que los niños vivan absolutamente como un infierno y que explica que después los profesionales de la psicología tengamos que atenderles con cuadros de estrés postraumático, nada menos. Iñaki, buenos días. Soy Verónica, hemos hablado hace un rato y me comentaba, como psicólogo y experto en el tratamiento de este tema, yo me quería centrar también en las soluciones. Usted me comentaba el programa llamado AVE, y me decía 4 líneas básicas que pueden ayudar y que ayudan, de hecho, a reducir este problema. ¿Nos la podría contar con unas pinceladas rápidas? El método AVE es un método que creamos hace ya 15 años, que validamos en escuelas de especial dificultad del extrarradio de las grandes ciudades, que se llaman centros de atención prioritaria, y que reducen un 90% los casos de acoso, medidos antes y después. Tiene 4 pilares fundamentales este método AVE. Se basa, en primer lugar, en definir aula por aula protocolos de buen trato. Los niños, con la ayuda de los facilitadores, definen qué conductas de maltrato no quieren sufrir y qué conductas sí, por el contrario, son de buen trato, y también definen las sanciones que se aplicarían en su caso a aquellos de los compañeros que violen ese pacto común, ese protocolo de buen trato. Esto tiene un efecto de implicación y de compromiso de todo el aula como un colectivo, como un conjunto, como grupo en contra del acoso. El segundo pilar del programa es la formación y capacitación de padres, de los alumnos y también de los profesores, educadores y de todo el personal que tiene contacto con los niños en los centros para la detección temprana. El tercero es aplicar un test de evaluación breve del acoso escolar que nos permite cada trimestre saber qué casos afloran como en sus primeras fases, para detener, para saber qué niños están sufriendo esto y poder detener en sus primeras manifestaciones los procesos de acoso. Recordemos que un caso de acoso no es una conducta puntual, sino es un proceso repetido que se instala, por eso es importante detectarlo en primeras manifestaciones. Y el cuarto pilar es, además de esta medición temprana, tener un procedimiento de actuación conocido por todos que implique romper esa impunidad con la que los que acosan cuentan, pensando que no les va a pasar nada, haciendo que se sancione efectivamente a los niños. Esos 4 pilares del método AVE hacen que la reducción del acoso escolar prácticamente caiga a cero en los centros que lo aplican. Pues Iñaki Piñuel, muy interesante este método. Decías, el 90% de los colegios que lo aplican están sin acoso escolar. Te vamos a invitar un día al programa, ¿vale?, para que desarrollemos este tema, porque eres de las primeras personas, yo creo que la primera, yo conozco hace muchos años, con Pilar Socorro, que tuve el placer de que me pusiera en tu camino, como decimos, en esta profesión, y quiero que un día te vengas al programa y que hablemos de este tema, porque es un tema que nos importa y mucho. Gracias. Y os doy las gracias como televisión pública por el Día Internacional contra el Acoso Escolar, dedicarle un tema a algo que todavía pues cuesta mucho que haya un discurso mediático. Muchos otros discursos han pasado de mujeres maltratadas, hoy podemos hablar de esto. El acoso escolar todavía cuesta mucho reconocer la existencia y os agradezco pues que os suméis a estas campañas contra el acoso escolar. Pues muchas gracias a ti, y aquí tienes tu casa para venir cuando quieras. Gracias, Iñaki. Un saludo. Y retomando las palabras de Iñaki Piñuel, hablamos de violencia machista, pero es que quizás detrás de un niño que es autor de acoso escolar puede haber en un futuro un violador. Las dos cosas. Y vamos a dejarlo, dejarlo ahí. Ya no solo acoso, y vamos a dejarlo ahí. Él ha hablado también de moving, es decir, no solo... Es que va todo relacionado. Entonces vamos a empezar la casa desde el tejado y nos daremos cuenta a lo mejor cómo somos si nos analizamos desde que empezamos en el colegio. Bueno, otro tema que tenemos hoy en nuestra mesa de actualidad, desde luego nuestro punto de mira está hoy sin duda en Lo Minchal. Ya saben ustedes que se produjo una reyerta, una multitudinaria pelea
pelea. La madrugada del 1 de mayo, una persona se presentó en la plaza con una escopeta de perdigones y se puso a disparar. 22 personas heridas y queremos saber qué está pasando ahora en Lominchar porque los vecinos están realmente consternados. Mar Vázquez, cuéntanos, que tienes la última hora. Buenos días. Pues de momento no está confirmado que el detenido vaya a pasar hoy a disposición judicial. Sí se encuentra desde ayer en estas dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Illescas a la espera de ese trámite, pero hay que tomar declaración a los testigos y a los heridos y por eso ese paso a disposición judicial podría posponerse a los próximos días. Ahora la Guardia Civil está investigando por qué este hombre la emprendió a perdigonazos en las fiestas de Lominchar durante la madrugada de ayer contra un grupo de personas con una escopeta que podría ser robada. El hombre tiene varios antecedentes policiales. Del altercado surgieron 25 personas heridas, 22 de ellas civiles y 3 agentes. Casi todos han recibido ya el alta hospitalaria, aunque uno de ellos permanece todavía ingresado en el hospital de Parla. Muchas gracias, Mar Vázquez. Hemos llamado esta mañana a su alcalde, a Pablo Fontelo. Iba a entrar con nosotros por teléfono, pero justo está celebrándose ahora la ofrenda de las fiestas y no podía comunicarse con nosotros. Verónica, tú hablabas esta mañana con él. ¿Qué te contaba el alcalde? Sí, bueno, lo primero que quería decir el alcalde era pues palabras de, bueno, pues de shock un poco por las víctimas, aunque han sido por suerte heridos leves, que no ha habido que lamentar una desgracia mayor, porque recordamos, como decía Mar, han sido 22 las personas heridas y 3 agentes de la Guardia Civil, que hablábamos también con la Guardia Civil y nos confirmaba que este hombre tiene múltiples antecedentes penales, es un joven de 21 años y que el arma había sido robada en un municipio de Las Rozas. Pero yo no me quiero imaginar el miedo de la gente que estás allí de celebración y aparece un hombre pues con una escopeta de perdigones. Es terrible, sin lugar a dudas. Lo importante es que no ha habido víctimas, ha sido leve la cosa, pero también hay que resaltar muchas veces que hay que seguir, y me imagino que la policía lo hace, porque eso está claro que funcionan muy bien, es cuando hay un robo de una escopeta, de una pistola y demás, todo ese proceso donde va luego a desembocar. Pues no mismo que te entren en tu casa y te roben, pues yo qué sé, un televisor, a que te roben una escopeta. Y yo me imagino que eso la policía, esas pistas, pues bueno, tampoco deben ser fáciles, pero que sí lo controlan. Ha sido a las 5 de la mañana, hablábamos antes, Verónica, que a lo mejor, bueno, pues esas horas también indican, además de que él tenga antecedentes y demás, y que bueno, no parece precisamente una buena persona, es pues que a lo mejor hubiera tomado alcohol, que hubiera bebido tal. Sí. Y yo quiero resaltar que precisamente es ahora, en estos momentos, donde Francia está tomando unas medidas muy duras para la venta de alcohol a diferentes horas, que aquí también se han tomado, a lo mejor habría, pues no sé, que ver de qué medidas se puede hacer esto. Lo que pasa es que tú imagínate Villacastín, yo conozco Lominchar es un pueblo pequeño, que estás tan contento en la plaza del pueblo disfrutando de las fiestas, y que llega una persona con una escopeta y se lía ya tiros. Pero es que hemos visto esto, pero lo hemos visto... Las imágenes son increíbles, ¿eh? Sí, pero hemos visto esto, que es terrible, pero fíjate en Estados Unidos, cuando se presentan en un colegio, en una universidad, pero ese es otro problema. Pero eso es el miedo es horroroso. La facilidad también a la hora de tener armas en Estados Unidos es... O sea, pero es que una escopeta hay que prevenir. De perdigones, pero hay que prevenir. Pero Ángeles, con la escopeta de perdigones tiene mucha gente en su casa, porque yo recuerdo mis vecinos que ni siquiera a lo mejor tenían licencia de armas ni nada, la escopeta de perdigones que a lo mejor le regala el padre en la feria. Tú lo sabes también, que eres de pueblo como yo, y andaban a lo mejor con las escopetas de perdigones tirando tiros a las golondrinas y haciendo un poco... pero eso es seguramente... Porque es en Las Rozas, donde ha robado la escopeta. Pero es en Las Rozas. Pero la escopeta es una escopeta de perdigones al final. Pues a lo mejor habrá que también tomar medidas contra las escopetas de perdigones. Porque yo he visto a críos de 10 años, 12 años en los pueblos con una escopeta de perdigones. Pero seguramente hay que tomar medidas, haya que prevenir o controlar de otra manera, pero sí que es cierto que a lo mejor las escopetas de caza es más normal que a lo mejor haya este tipo de armas en las casas, aunque probablemente habría que prevenir que no las cogiera. Es decir, me refiero porque es que no ha pasado nada, pero si te dan un perdigonazo, pues a lo mejor te quedas sin el ojo. Pues quería comentar que lo que nos decía también el alcalde, Pablo Fontelos, resaltaba la rápida actuación de la Guardia Civil. Es que estaban allá a 4 metros de distancia del muchacho, en las fiestas al final está todo el mundo, el Guardia Civil, el policía, todos. Gracias a Dios a que al final estaban todos allí juntos. Estaban allí y bueno, su rápida actuación ha evitado que haya que hablar de consecuencias podría haber mayores, sido mucho más grave. Hombre, claro. Imagínense ya 22 personas y en una plaza una persona que se pone a disparar
disparar con una escopeta de perdigones sin ningún tipo de fuste ni criterio. Ha sido controlado, ya nos lo contaba también nuestra compañera Patricia Morales, el incendio se producía en un silo con más de 1.500 toneladas de pipas de girasol. ¿Cuál sería la causa? Pues vamos a preguntarle a nuestro compañero José Manuel Castillote. Buenos días. Desde las 2:30 de la madrugada, un retén formado por 2 bomberos del Servicio Provincial de Incendios de la Diputación de Cuenca trabajan junto con operarios de esta planta para intentar recuperar la pipa que no está dañada del interior del silo siniestrado en el que se almacenaban alrededor de 1.500 toneladas de pipas de girasol. El incendio, recordemos, se originó en la tarde de ayer en uno de los silos de esta extractora de aceite de girasol, originado por la propia fermentación de las pipas y pudo ser sofocado a eso de las 9 de la noche, aunque esta madrugada los bomberos han tenido que volver a intervenir. Este fuego es el tercero de estas características y originado por las mismas causas que se produce en esta planta durante los últimos meses. Según fuentes del Servicio Provincial de Incendios, el fuego está perfectamente acotado, no hay riesgo de que se pueda extender a otras zonas de esta planta y puede ser controlado definitivamente a última hora de la mañana. Pues muchas gracias, José Manuel Castillote. Menudo susto. Pues es esto, a mí me sorprende, creo que ha sido autocombustionarse, es decir, que la misma combustión de las pipas pues ha podido producir esto. Pero yo hay dudas que me imagino que en un futuro nos las dirán, es decir, es la tercera vez que esto se produce, con lo cual pues esta planta tendrán que vigilarla y tendrán que ver. A lo mejor no entra en 1.500 toneladas, tienen que poner 1.200 para que esto no ocurra o algo así, porque que sea la tercera vez. Y luego pues no lo sé, hay una duda que me queda, es decir, el silo cómo está para esto es aceite, de alguna forma produce aceite, es decir, si esto puede producir algún problema medioambiental. Esta es una de las cosas que también pues me gustaría a mí en un momento determinado, cuando esto todo se pase, el saberlo. Sí, es una de las fábricas de referencia, fabrican aceite de girasol, no solamente en Tarancón, sino a nivel nacional. Tiene 18 hectáreas de parcela y hace relativamente poco se hizo una inversión de 3 millones de euros aquí, en esta planta. Entonces llama la atención que esto pueda ocurrir y que no se hayan tomado las medidas de seguridad oportunas, porque hablando con los bomberos nos decían, sí, es que la propia fermentación, parece ser que la propia fermentación de las pipas ha provocado todo esto. Nos decían que la empresa lo suelen tener controlado, que muchas veces por la humedad esto puede producirse, pero que en la propia empresa las van moviendo, cambiando de sitio y demás. Claro, es extraño que teniendo 1.500 toneladas en la fábrica no se esté pendiente de ello. Claro, y sobre todo porque podía haber, yo que sé, ocurrido algo, porque no estarán pendientes, una explosión, es decir, que se ha quedado dentro de que las pérdidas serán económicas. Oye, pero también, se ha quedado en nada al final, porque bueno, se produjo ayer por la tarde el incendio, pero horas después se reavivaba. Nos decían los bomberos, está latente, aunque totalmente controlado, y esperemos que extinguido. Hablamos ahora, perdonadme, de la tradición de las cruces de mayo, las flemejas, como dicen mis chicas. A ver, de los postipaejos estos de los cambios de temperatura, que los tenemos todos. Dicen que es una tradición que se ha extendido en toda España, pero donde sin lugar a dudas las celebran con muchísima devoción y tradición es en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. Un pueblo al que les invito a ir si ustedes no lo conocen, y nos vamos a ir allí hasta conocer cómo es estas fiestas que está declarada de interés turístico regional con nuestra compañera Manoli Barragán. Buenos días. Pues a puntito de que se enciendan los turros y que se abran las cruces en Infantes. 25 se han montado este año. En este caso estamos en la de la Salud. Todas ellas decoradas con telas, con brezo, con flores y todas ellas haciendo alegoría a algo. En este caso piden por la paz en el mundo. Pero como decimos, 25 que se pueden visitar hasta las 3 de la tarde de mañana, eso sí. Y en ese camino de visita en visita también tenemos una invitación, que es el charco, el típico puñao, que es esto que tenemos aquí, y como no, para beber un poquito, el ponche. Este fue el ganador, Pilar, el año pasado. Sí, el año pasado nos llevamos un premio y esperamos que este año también les guste a la mayoría de la gente. Un ponche típico que es como la limonada. Sí, lleva limonada y vino también.
Y además, aquí se dice siempre, si te ha gustado el puñado y te ha gustado el ponche, la invitación, la cruz está perfecta, pero como no, se dice que la cruz está ladeada. Así es que vengan a Infantes, prueben su ponche y su puñado y sobre todo visiten y disfruten de las cruces de mayo que están toda la noche abiertas. Muchas gracias, Manoli Barragán. Y veíamos ese ponche para acompañar con el puñado. Y el día 3 ya es el cierre de las cruces, o sea que todavía tenemos tiempo para disfrutar. Y también las hogueras. Todavía tenemos... ¿Has probado el ponche, Vero? No lo he probado, pero vamos, tenía una pinta que me iba esta tarde mismo, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque esto que es una tradición religiosa, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, es que el día 30 se va debajo de los balcones para cortejar a las amadas o a los amados, en fin, cada uno que corteje a quien quiera. Cantando, exactamente. El día 1 lo que hay es una ronda de las cruces y hacen hasta campeonatos. A ver cuál es. Ángeles Villacastín, ¿tú has visto cómo están de preparadas? Preciosas. Por eso es que tardan muchísimo los vecinos en prepararlas. Es que hay campeonatos. Hay campeonatos entre ellos a ver quién tiene la cruz pues más decorada, me imagino, o más. Y recreando escenas mancheras con su aljibe, estoy viendo. Exacto. A ver quién te canta, Ángeles, en el balcón. Yo es que no tengo balcón allí, pero en mi pueblo sí que me lo han hecho. ¿En algún balcón a ti? En mi pueblo lo que se hace en las fiestas es que te dejan en la puerta un gran ramo de flores o de alguna cosa de estas. Todos los pueblos tienen de alguna forma. Pero a mí no me ha cantado nadie en ningún balcón. Pero a mí tampoco me ha encantado. Después de ser de pueblo y tener balcones. Sí, sí. Pues a mí sí me han dejado alguna ramita que otra en mi pueblo. No perdemos la esperanza. Me comentan desde el control que no tenemos imágenes, pero sí que queremos contarles que hoy, 2 de mayo, está marcado esta jornada por las continuas manifestaciones en contra de la controvertida sentencia, como saben, de la manada. Se han aparecido pintadas en muchísimos sitios, no tenemos las imágenes, pero esta es la última hora que queríamos contarles y que seguramente que les van a ampliar nuestros compañeros de informativos. Pero la Puerta del Sol se está llenando cada vez de más gente que siguen protestando sobre esa controvertida sentencia de la manada. Ahora es el momento de nuestra crónica social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias a Ángel Villacastín, un placer como siempre. Y ahora seguimos hoy mujeres, muchas mujeres en